bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias en el espectro. Les recordamos que no somos especialistas, pero somos expertos en nuestros hijos. Y antes de empezar, les recordamos que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Bueno, pues doy la bienvenida. Soy Rebeca Ascona y hoy me acompañan Caro, Úrsula, Nan. Saludos. Hola. Hola. Vamos hablando, hola, de el tema de las crisis en el autismo. Y bueno, antes de ir de lleno en platicar nuestras experiencias en este tema con nuestros hijos, voy a leer dos definiciones porque hay diferentes tipos de crisis y voy a leer estas dos definiciones, que una dice, el término meltdown hace referencia al episodio de una reacción de frustración temporal o una sobreestimulación sensorial abrumadora, ya sea por olores, por ruidos excesivos, demasiadas luces, etcétera, que deriva en una situación de colapso o pérdida del control temporal y puede afectar a cualquier persona dentro del espectro autista. Este es un tipo de crisis y también está el shutdown, que hace referencia a la interiorización de sentimientos de ira y frustración que pueden causar una crisis interior o internalizante. Ay, esa palabrita. Para una persona con autismo. A menudo puede pasar desapercibido con mayor facilidad, pero son episodios muy frecuentes. En este caso, las personas con autismo, cuando sufren un shutdown, parecen estar ausentes. Entonces, bueno, estas son dos definiciones como de dos tipos de crisis, pero bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo han vivido estas experiencias? ¿Cómo les ha ido? Yo una pregunta que tendría es, ¿cómo se dieron cuenta como de la primer crisis, ¿no? O sea, ¿cuál fue su experiencia de decir, claro, está teniendo una crisis? ¿Lo tuvo una vez que tuvieron el diagnóstico o fue desde antes y después dijeron, ah, eso que había pasado era una crisis? ¿Cómo les fue con esto? ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres yo. Eh, Pues en mi caso, sí me costó mucho trabajo darme cuenta que era una crisis y yo creo que esto viene de toda esta mala información que ya hemos comentado que existe o de estos estereotipos que nos marcan los medios de comunicación, ¿no? Nosotros teníamos una idea del autismo que hoy día ya sabemos que no tiene nada que ver con el autismo en general o precisamente con el autismo de Nati, ¿no? O sea, no es igual su autismo o sus crisis, en este caso, que lo que nosotros conocíamos. Entonces, había cosas que hoy día ya sabemos que son crisis, pero en algún momento decíamos, ah, pues es que es porque es autista, ¿no? O sea, ya cuando llegó el diagnóstico, claro, porque antes del diagnóstico, pues pensábamos que estaba de berrinchuda o que algo le dolía o incluso hasta la regañamos, ya era así como de ya, tranquilízate y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a darnos cuenta de las crisis fue justo cuando empezamos a tener cada vez más información, empezamos a aprender que lo que conocíamos inicialmente no era más que una mínima parte de lo que en realidad es el autismo. Entonces, ya con el tiempo, pues empezamos a conocer la desintegración sensorial y por lo tanto empezamos a aprender de las crisis sensoriales, que son justo como las primeras que nosotros detectamos en Nati, que en la noche, al inicio Nati tenía trastorno del sueño, entonces era complicado para ella el tema de a la hora de dormir. Después se fue regulando y de repente hubo un periodo en el que se despertaba todas las noches y se despertaba llorando y llorando y llorando y no sabíamos por qué y la verdad era muy frustrante porque de entrada era cualquier día de la semana. O sea, ella no sabía si al otro día teníamos que ir a trabajar, podían ser las 3 de la mañana de un miércoles, y ella estaba llorando y no se volvía a dormir hasta el siguiente día o hasta la mañana, pues, ¿no? Entonces era súper frustrante porque nosotros queríamos dormir porque justo teníamos que ir a trabajar. Y de repente me acuerdo que Vale había subido información en sus redes de
cuando a Lucas le daba crisis sensorial y le empezaba a dar masajes en las piernitas. Y entonces fue justo la primera vez que yo empecé como a hacer ese tipo de masajes en Nati y a ponerle música como para que se relajara. Y, y ya a partir de eso, como que se empezó a calmar, empezó a relajarse y ya como que volvió a conciliar el sueño. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, ya ella solita me tomaba la mano y me acercaba las manos a sus piernas para que la masajeara. O sea, ella ya había detectado que necesitaba el masaje para sentirse bien o pues para cubrir la necesidad que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces creo que fue el primer acercamiento a entender cómo era una crisis y de qué venía la crisis. Wow. Pues qué interesante, la verdad es que escuchar ahorita a Carito, ver cómo sí inicia como completamente diferente o como decían, como el tipo de crisis, ¿no? O qué es lo que lo desencadena, porque yéndome a la pregunta que nos hacía Rebe, yo con Fer, como su diagnóstico fue prácticamente al año, yo puedo decir que el primer año, o sea, del año a los 2 años, pues no presentó, o que yo recuerde así, alguna crisis. Creo que sus crisis empezaron a hacer a una edad en donde generalmente los niños ya se empiezan a comunicar de manera verbal, ¿no? A lo mejor lechita o chita, ¿no? Guau, o que quieren agua, algo muy corto, pero que te pueden decir su necesidad, ¿no? Y creo que ahí es donde empezaron las crisis de Fer, ¿no? Porque pues de repente no se venía atrás cuando íbamos hacia terapia y mamá venía con él atrás y no sé, de repente, ¿no? Empezaba a llorar y enojarse. Y entonces ya está como que en algún momento antes de que nos explicara, ¿no? Porque obviamente malamente uno no llega y dice, ay, fíjate que ahorita en el camino nos pasó esto, o sea, no dábamos como esa explicación, no era como, yo dejaba a Fer en las terapias y todo bien. Entonces, en las primeras ocasiones que nos llegó a pasar, sobre todo de camino, yo recuerdo, empezaba a gritar, a llorar y empezábamos, leche, agua, esto, no, se te cayó el otro. Y ya hasta que era como que lo agarraba o lo señalaba, bueno, porque ni siquiera señalaba a Fer al principio, como que intentaba hacer agarrarlo, era como, quiere, no sé, leche, y ya se calmaba. Todas sus crisis de Fer fue por esa necesidad de querer comunicar y no tener cómo comunicarse. En el momento en que se dio la plática o que en algún momento yo creo, porque no lo tengo muy claro, porque ya ha pasado muchos años, que Fer yo creo que presentó alguna crisis en las terapias, fue cuando me acuerdo que salieron y dijeron, es que por la edad de Fer, ¿no? Cuando nos dieron el reporte al final de la terapia, ya empieza a tener esa necesidad de comunicar y no haya cómo comunicar. Y fue ahí cuando nos empezaron a dar, enseñarle a él, ¿no? Lo de el lenguaje de señas, y ahí fue cuando cambió, o sea, para nosotros fue un par de aguas, que siempre lo he dicho, porque ya él pudiendo comunicar que quería agua, que quería papa, que quería todo lo que quisiera, ya en ese momento ya para nosotros fue un alivio, porque sí fue como un Fer lleno de crisis todo el tiempo, porque era pues hasta para lo más básico, ¿no? Que era agua, dormir, cobija, lo que fuera, y no se podía expresar, y a veces, muchas veces eso lo hacía como él mismo, yo siento como confundirse, y esas fueron sus primeras crisis, y como nos explicaron ya en las terapias, que eran por esa necesidad de comunicar con nosotros. Así fue como nos empezamos a dar cuenta. Digo, ya más adelante ahorita lo iremos desmenuzando. Obviamente ha habido crisis por otras situaciones, ¿no? Pero esas fueron las primeras que fueron por esa necesidad de comunicar. Mira, qué diferente, ¿no? Qué diferentes las Súper diferente. ¿Y contigo, Nan? Chan, 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 chan. No, pues fíjense que, o sea, no he tenido muchas crisis, para ser honesta. Las de Leo han sido más conductuales, que también es un tema que ahorita vamos a platicar, ¿no? O sea, no han sido tanto por sobreestimulación, sino conductuales. Pero sí tuvo al principio, como dice esta URSS, yo creo que cada quien con su punto, no le quiero decir punto débil, pero más bien con su tema, ¿no? Porque las de Leo empezaron por la comida. Entonces nadie entendía así de, pero ¿por qué no te quieres comer esto? ¿Pero por qué? Pero come, 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 ¿no? Entonces, pues no, y hazle como quieras y no, y grito y lloro. Entonces, obviamente a cara de todos era, pues es un picky eater, ¿no? Entonces, fuimos a clínicas de picky eaters, aún sabiendo ya que tenemos el diagnóstico de autismo, o sea, solo como que dijimos, pues viene con, o sea, no, hasta que un terapeuta sensorial nos explicó todo lo que pasaba al momento de comer, fue hasta ese momento que lo entendimos, que dijimos, a ver, ya no vamos a forzar
que, o sea, no es un pique eater, es toda la sobreestimulación bucal, que en ese momento él no estaba listo para afrontar. Sus crisis no eran muy grandes, para ser honesta, o sea, eran gritos, pero hasta ahí, o sea, como que yo lo lograba, ¿cómo se dice? Templar rápidamente, ¿no? O sea, no, como que la terapeuta de Denver, desde el principio, su terapeuta nos dijo, una crisis, o sea, no deben pasar, como que nos decía, eso nos explicó a nosotros, una crisis es un niño que no escuchaste o que no atendiste de la manera directa, o sea, porque ella nos decía, tienes que entender bien, sé que es difícil, ¿no? A veces cuando no se comunican y así, pero ¿dónde está la raíz? Para que así trates de evitar de que vaya creciendo, vaya creciendo. Y también nos pasaba, por ejemplo, en la escuela, nos decía lo mismo, o sea, cuando llegaba a la escuela a decir, no, es que yo hice un berrinche. La terapeuta era la que contestaba y decía, no hice un berrinche. O sea, necesito que me platiquen qué pasó y qué no hicieron ustedes para evitar que se convirtiera en un berrinche. Entonces, sí, esa fue mi experiencia, o ha sido mi experiencia hasta ahora. Y tú, Rebe, a ver, ¿no? Tú también tienes que contar, seguro. Pues bueno, acá con los niños la mayor fuente de crisis ha venido como por temas de inflexibilidad, que creo que también tiene que ver un poco con lo que dices tú, de comunicación. Porque yo me acuerdo, o sea, la primera crisis que recuerdo, que a lo mejor hubo otras antes, ¿no? Pero es la que me quedó así como muy marcada, es porque yo creo que lo he platicado en otros capítulos, que todos los días los llevo a pasear, a dar la vuelta a la cuadra y siempre íbamos por el mismo camino. Y entonces un día era pandemia, todavía no teníamos el diagnóstico y yo tuve que dar un curso en línea. Entonces, justo en la tarde, a la hora del paseo, mi papá se ofreció, dijo, pues si quieres yo los saco a dar la vuelta. Dije, ay, perfecto. Total que yo escucho que se van, no pasaron ni 15 minutos, yo acá dando el curso y escucho que regresan y llore, y llore, pero unos llantos y unos gritos. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? Total que ya cuando pude terminé el curso así antes y ya cuando fui, pues no sabíamos qué pasaba porque todavía ellos no hablaban. Entonces no era como que, ay, pasó esto. Y también así como que uno investigando, ya me empezó a decir mi papá, es que caminé hasta la cuadra de tal y di la vuelta a la izquierda y fue ahí cuando dije, claro, es que ahí no es la vuelta, ¿no? Es hasta la siguiente cuadra. Y en ese momento dije, ay, claro. Y entonces, así como pude, los volví a subir a la carriola, en ese entonces todavía cabían. Y fue así de que vamos por el camino de siempre. Y no, o sea, sí me costó mucho trabajo porque estaban tirados en el suelo, así de que súper desesperados, ¿no? Y entonces ya los empecé a llevar por la ruta de siempre. Cuando se dieron cuenta que no di vuelta donde el abuelo dio vuelta, como que se quedaron así de, ya, nos van a llevar por el mismo camino de siempre. Y Oh, día, pues, de las crisis han sido por esa razón. Pero como dices, Ursa, a lo mejor también es porque ellos no supieron decir, aquí no es la vuelta, ¿no? Es como claro, que va a par, sí, sí, así es. sí. Sí, fue su manera de decir, abuelo, no, por aquí no. Oh, chiquitos. Y yo creo que Sí. son de las primeras crisis, ¿no? O sea, digo, nosotros como que la primera consciente fue el tema sensorial, pero sí, o sea, sí pasamos por lo mismo del tema de la comunicación, pero lo que hacíamos era como de, no, ya no llores, a ver, dime qué quieres. Pues claro que la niña no me iba a decir qué quiere, pues si todavía no tenía comunicación verbal, o sea, pero sí, yo creo que la mayor cantidad de crisis, sobre todo cuando son pequeños, es justo por el tema de la comunicación. Ahora, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que en una ocasión nuestra compañera Ale, ella mencionó que con Leo nunca había tenido crisis, o al menos ella no sabía si a lo mejor algo que había pasado era crisis, ¿no? Y ella preguntaba, ¿cómo sé que tengo una crisis? Entonces yo me acuerdo que en ese momento, creo que yo no le contesté, alguien más le contestó, pero en ese momento pasó por mi mente cuando la tenga, lo vas a saber. Es como cuando dices, ¿cómo sé que estoy enamorado? Cuando estés, lo vas a saber, ¿no? Es como que creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entre un berrinche y una crisis. ¿O qué dicen ustedes? O sea, porque para a lo mejor familias que apenas están entrando en este tema y tengan esa misma duda que Ale, va a Sí, ser como, siempre pues, ¿qué creo dirían ustedes? Creo que ahí hay que empezar rompiendo justo
las generaciones pasadas que venían muy casadas con el concepto de berrinche, que berrinche era un niño mal portado, un niño no educado, un niño que, no sé, o sea, muchas cosas que has escuchado, ¿no? Así de, no hagas berrinche, te ves feo. Mira, te van a ver todos, ¿no? O sea, desde el hecho de que el concepto de berrinche yo creo que está ya, o sea, ni para niños normotípicos ya está obsoleto. O sea, no es Claro. un berrinche, es un niño de cierta edad a cierta edad que no cuenta con comunicación todavía, y que no puede transmitir sus necesidades. O sea, yo traduciría así un berrinche, ¿no? Y por ejemplo, aquí puedo mencionar el tema con Leo, ¿no? Yo 100% las crisis les llamo, no, no son crisis, yo les llamo más, pues situaciones conductuales, porque se dan muy aisladas y se dan muy en relación a algún objeto de su deseo, ¿no? O sea, no es la inflexibilidad mental, sino es ya temas de su personalidad, que él es como muy decidido, como muy fuerte en decir, no, yo quiero el de chocolate, no, pero te toca el de fresa, ¿no? Entonces, ahí también ya la terapeuta nos enseñó a ver temas conductuales para poder negociar con él, a pesar de que no tenía comunicación verbal en ese momento, a negociar. Me acuerdo ahorita que estaban diciendo lo de la comunicación, que él no le daba una crisis, pero sí le hacía, ya ven que no se le entiende o no se le entendía muy bien, ¿no? Entonces decía, Patty, Candy, Lucy, entonces todo sonaba igual, Ashi, 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 Ashi. Entonces tú le decías, Patty, no, Candy, no. Y se iba subiendo su enojo a tu nivel de error, ¿no? Lo que no le ibas atinando al nombre. Entonces, como les decía, antes de llegar hasta el tope y probar todos los nombres, le decía, ok, actúamelo, señálame una foto, llévame con ella. Y como su nivel de comprensión siempre ha sido muy alto, ya, iba, no sé, en la cocina que simboliza a Patty, entonces, Patty, sí, ok, ¿Patty qué? Y ya seguía toda la siguiente frase, ¿no? Pero esas fueron algunas técnicas que nos fue dando la terapeuta, o al principio también que él se aventaba mucho y si tú lo regañabas porque te abrazaba, como que él se enojaba, ¿no? Así de, pues te estoy abrazando, no te estoy haciendo nada malo. Entonces ya, igual, conductualmente tenemos que explicarle, abrazo y suelto, un abrazo y suelto, ¿no? Porque él te abrazaba y se colgaba y no te soltaba por la estimulación o la hiposensibilidad que él buscaba ser apretado hasta la fecha, ¿no? Pero esos son temas más, o sea, es una mezcla rara como entre autismo y la parte sensorial, pero también conductual, porque aparte es, no solo es que lo necesita mi cuerpo, sino que quiero dártelo y lo quiero ahorita y no me importa que yo sé que ya me dijiste que te estoy lastimando, quiero hacerlo. Sí. Entonces, pues sí, han sido varios consejos que nos han dado, pero yo creo que esa es la diferencia entre un berrinche y una crisis. Para mí yo creo que es como parecido a lo que dice Nan, pero siempre lo he dicho así como que para mí el berrinche es cuando quieren algo, ¿no? O por ejemplo, Fer, yo lo he notado, y que es algo, no sé, a lo mejor algo que le estoy negando, que no es algo como de una necesidad básica, como hace ratito lo decía, que era agua, leche, no sé, me quiero quitar el suéter, ¿no? Que es algo como un juguete que queríamos bueno, quería él que le compráramos, o una pelota que era de otro niño y que se la quería llevar del parque, y que automáticamente si nosotros le dijéramos, ok, Fer, llévatela, que obviamente hay cosas que no pueden pasar, ¿no? Llévate la pelota, no pasa nada, hay que llevárnosla, ya, es como, qué padre, ya voy con mi pelota, ¿no? Y como que se apaga, porque es un berrinche por algo que no es una necesidad básica, ¿no? Y que realmente en cuanto lo obtiene es como, perfecto, ya, mi estado de ánimo cambia al 100. Y la crisis, yo me he dado cuenta, para no contar como toda la historia, apenas que nos pasó con el pago de un boleto en el estacionamiento, que él paga el boleto del estacionamiento, realmente llega un punto en que ya aunque tú le digas, ten, paga el boleto, mételo, ya en sí él mismo ya no sabe qué quiere, o sea, ya está como muy abrumado, ya solo quiere llorar, se tira al piso, porque ahí sí se tira al piso, no sabemos cómo despegarlo literal del piso, porque ya está grandote. Afortunadamente ahora ya pasa muy aislado, pero para mí esa es como la diferencia. Cuando es una crisis, realmente yo siento que ni siquiera me escucha, o sea, que por más que yo me ponga a su altura, y que a veces lo único que llega a funcionar un poco es o abrazarlo y si se puede salir de donde estamos. No sé si estamos adentro de una casa y está entrando en crisis y nos salimos a la calle, nos metemos al carro, es como que ya le cambiamos el panorama
y automáticamente empieza a bajar, pero hasta eso también no es como de que corte de inmediato, sino como que va bajando, 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 hasta que, digamos, se termina la crisis por completo, ¿no? Entonces yo para mí esa sería la diferencia, ¿no? Entre que en la crisis realmente llega un punto en que él ni siquiera ya sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y el berrinche, pues sí es muy fácil, obteniéndolo, pues ya se acabó, vámonos, todo es felicidad otra vez, ¿no? Para mí es eso, en mi mucha experiencia que tengo con este rollo de las crisis. Sí, para mí algo muy parecido a lo que menciona Us. Para mí el berrinche es algo de entrada, incluso hasta sustituible. O sea, como dice Urs, a lo mejor cuando logran el objetivo, ahí se termina, pero incluso también lo puedes sustituir. O sea, lo puedes decir, ay, pues Sí, no te puedo dar esto o no hay esto, pero te puedo dar esto otro. O sea, no sé, un dulce, ¿no? Ay, pues no hay chocolate, pero toma una paleta. Y él se va muy feliz con su paleta. O sea, ese es un berrinche, se termina en el momento que logra su cometido. Y la crisis, justo, cuando la dejas, de entrada es escalable, o sea, empieza chiquita y puede terminar enorme, ¿no? Ujú. Y además es cuando ya logran lo que necesitan, porque es más de una necesidad, cuando lo logran, incluso no pueden terminar de controlar la crisis. O sea, siguen llorando, así como dice, a lo mejor necesitaba agua y tú no le entendías porque no tiene problemas de comunicación. Le das el agua después de 1000 intentos de adivinar qué era lo que necesitaba y a lo mejor se está tomando su agua, se termina el agua y sigue con la crisis o está tomando agua en crisis porque necesita el agua, pero también ya escaló tanto la crisis que no puede controlarlo y va, justo como dice Urs, va disminuyendo hasta que ya pasa. Y el berrinche incluso si ignoras el berrinche, ojo, el berrinche, no al niño. Si ignoras el berrinche, incluso puede pasar muy rápido. Entonces, yo creo que es como que la manera más sencilla, al menos para mí, de identificar cuándo es un berrinche y cuándo es una crisis. sí, sí, tal Coincido, cual. coincido. Fíjense que yo en una ocasión sí estuve como confundida, no porque no diferenciara la crisis de un berrinche, sino me confundió la definición, porque en algún momento yo leí que decía, un berrinche es cuando quieren algo y al obtenerlo ya se calman, ¿no? Y entonces yo decía, pero bueno, dando el ejemplo este de cuando mi papá los fue a pasear y dio vuelta en otra calle, yo decía, bueno, ellos querían seguir la ruta. Entonces, si era algo que querían, ¿no? Y cuando ya lo obtuvieron de mí, de que seguimos la ruta, pues ya se calmó, ¿no? Al menos en esa ocasión que fue controlable. Pero después, este, me acuerdo que alguien dijo, es que justo no era que lo quisieran por capricho, sino por necesidad, ¿no? Por Entonces, rutina, era una necesidad para ellos seguir esa Sí. rutina. exactamente, pero sí, lo que dice Caro, sí tiene mucha razón que va escalando y que hay veces que aunque ya obtuvieron eso, ya se No hay pasó, ¿no? manera. De Sí, o no les control. pasa, por ejemplo, luego Fer, esta vez del estacionamiento nos ocurrió que ya no, pues ya se calmó, por decirlo así, pero pasaba un ratito y como que se acordaba y era, es que Otra vez, parque ajá. así, ¿no? Y como que otra vez le quería dar y ya, ay, hola, Ah, Leo. Eh, Dale. Y sí, o sea, también justo así, o sea, todavía cuando es crisis, como que tardan mucho en recuperarse al 100, ¿no? Como que todavía tienen el sentimiento, el mal momento. Y cuando es un berrinche, pues como dice Caro, hasta por otra cosa que les guste, una paleta de hielo o algo, y ya ni se Se acuerdan les porque había... olvida, sí. Nati ha tenido crisis y le das un helado y está muy No, feliz con su helado, pero sigue llorando. exacto. Sí. mm. Y bueno, otra pregunta que me surge es, bueno, obviamente depende del niño, depende de la situación, porque también cada crisis es muy diferente. Pero a ustedes, ¿qué les ha servido más para calmar las crisis? Porque, por ejemplo, hay niños que no permiten que los toques, ¿no? Así como que si los abrazas sale peor. Hay niños, o depende, por eso digo, depende de la situación. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero no sé, como dijo ahorita Urs, que les servía como salirse del lugar. Ustedes, con ustedes, ¿qué ha funcionado en algunos ejemplos que puedan dar de crisis? Pues en mi caso,
yo creo que depende qué tanto haya dejado de escalar la crisis. O sea, si la crisis es todavía controlable, es pequeñita, a veces, pues el intentar buscar qué es lo que necesita y estarle preguntando, pero además porque ella ya tiene este nivel de comunicación no perfecto y fluido, pero ya un poquito más avanzado y ya puede un poco más comunicarme qué es lo que necesita. Y si la crisis llega a escalar demasiado, sí nos ha pasado que no deja que nadie la toque, que se tira al piso y llora. Y lo que yo hago, la realidad es que yo de entrada le pregunto si la puedo tocar. Si me deja abrazarla, si me dice que no, lo que hago es sentarme en el piso. O si está acostada en el piso, un día me tocó que estaba en crisis total abajo de la mesa en casa de mis papás y mi papá me decía, es que abrázala. Y yo, papá, pero es que no quiere. O sea, date cuenta que la niña no quiere que yo la agarre y si la agarro, va a llorar más. Y le decía, ven, a ti te abrazo. Y lloraba y me gritaba que no, que no, que no. Y me hacía con su mano que me quitara. Entonces, lo que hice fue literal acostarme y hasta que ella fue solita y se me acurrucó a un lado y ya de repente dejó que la abrazara, la abracé, la traté de consolar, le estaba preguntando qué quería, volví a llorar, entonces como que también quité la comunicación, bueno, o sea, ya no le hablé, ya lo único que hice fue como abrazarla, pero sí, o sea, como algo específico no podría decir, ah, pues esto siempre me funciona, más bien yo creo que depende de la crisis, del tamaño de la crisis, del lugar y del momento, o sea, sí es mucho conocer a tu hijo y ver las necesidades que tiene. Justo, conocer a tu hijo, le diste a un punto clave. Sí. Leo al revés, Leo sí es muy de que abrázame mamá y ya. No. Entonces, ajá, entonces nosotros lo que hicimos, pero con estas crisis raras que les cuento que eran mezclas de sensorial y conductual y todo, fue darle su espacio. Entonces era, Leo ya a esta edad se encierra en su cuarto como adolescente y hay días que azota la puerta, días que no azota la puerta. Pero literal mi mamá estaba asombrada y me decía, es que, y le decía a todos, ¿ya vieron? Es que Leo entra, dice, no, estoy enojado. Se encierra en su cuarto y a los 2 minutos, lo siento, mamá. No, está bien, hijo, está bien enojarse, lo que no, ahorita lo que estamos tratando mucho porque cuando se enoja avienta cosas. Está bien enojarse, lo que no está bien es que avientes cosas y yo le agregué, o que lastimes a alguien, o que te lastimes a ti. No lo ha hecho, pero yo ya se lo estoy anteponiendo desde ahorita. Y ahorita empezó mucho como con los conceptos de amor y así, entonces cuando se enoja dice, se encierra y grita, ya no amo mamá, Ay, precioso. ya no amo mamá. Entonces como que obviamente pues la primera vez fue así como, "Ah", pero ya después dije, es su manera de tratar sintiendo, ¿no? Entonces él aquí encierra también, pero literal le dura 2, 3 minutos y sale. Puede salir feliz o puede quedarse jugando ahí y le ha funcionado mucho. Es un tip que en lugar de como de justo engrandecer tal vez, nombrar el sentimiento y dejar que él, en este caso, lo trabajara. Ojo, eso es porque Leo otra vez no se no lastima a nadie más, no está gritando, ¿no? Tal vez por eso es que en este caso ha funcionado ese método. Claro. Ah, Creo que es maravilloso, Nan, que él solito ya se está, o sea, regulando, ¿no? Él como que, ay, claro, estoy enojado, me voy a donde puedo calmarme, ¿no? Qué padre. Sí, eso está súper padre. Fíjate que yo creo que uno de los, o sea, como de los tips o de las cosas que a mí me funcionan y me funcionaron, claro que lo más importante es conocer a nuestros hijos, pero cuando estamos en este descubrimiento de qué es el autismo, ¿no? No saber realmente qué es una crisis y que apenas estás como en ese aprendizaje, descubrimiento y reconocimiento de tu hijo, yo creo que muy importante es primero controlarse uno. Yo les voy a ser honesta, cuando Fer estaba muy chiquito, que cuando les digo que era por comunicación y así, había veces, sobre todo yo que soy muy explosiva, era como, ah, ya, entonces ya no solamente él estaba en crisis, la mamá estaba en crisis, no, ya, Fer, ¿qué quieres? Es que no te entiendo, es que, y más si yo iba manejando, y mamá, pásale esto, es que no ves que está llorando, y yo bien loca, ¿no? Entonces, obviamente yo me daba cuenta, y es más, al día cuando me llega a pasar que yo entro en crisis a la par de él, porque todavía me llega a pasar, pese a que yo ya lo conozco bien a él,
yo me doy cuenta que si yo me descontrolo, valió el asunto, ¿eh? O sea, valió. Sí. Porque yo creo que si algo sí puede hacer que escale muchísimo una crisis es que vea a la persona que esté con él, en este caso yo, su mamá, descontrolarse, porque es como, ya valió, o sea, ya descontrolado yo, descontrolada mi mamá, ya el mundo se va a acabar, ¿no? Entonces, lo primero es controlarse, ¿no? Uno mismo, que por más que quiera gritar y también tirarse al piso como ellos y patalear, tratar de respirar y a lo mejor si no te salen las palabras en ese momento, yo creo como dice Nan, es darle su espacio, porque al final de cuentas, sí, yo creo ahorita también, Fer, que ha ido como que ya madurando por la edad y todo eso, creo que ahorita es lo que más le funciona actualmente, no solo lo principal que su mamá esté calmada, ¿no? Y como parte dos es como darle su espacio, así como a ver, Fer, o sea, ponerme a su altura y decirle, ¿te quieres ir? ¿Te quieres quedar? ¿Quieres que intentemos hacer, no sé si quería hacer algo, entrar a algún lugar o ya mejor te quieres ir? Y como también ahorita afortunadamente Fer ya tiene más comunicación, luego sí me ha pasado que dice, ir, ya ir, ya ir. Y yo, perfecto, no te preocupes, ya nos vamos. Y ya, nos vamos y ya como que, o sea, se apaga esa crisis desde un inicio. Entonces, sí creo que para mí actualmente esas dos cosas, aparte que ahorita ya afortunadamente nos ayuda que ya hay un poquito más de comunicación verbal, no ya solamente con las señas, pues me ayuda que yo he aprendido un poco a regularme. Yo también antes de ayudarle a él es como lo de la mascarilla del avión, ¿no? Que primero te la tienes que poner tú para poder ayudar a alguien más. En este caso igual, tú tienes que respirar profundo antes de tratar de ayudar a tu hijo, ¿no? Entonces yo creo que esos son como los tips que les daría o que les comentaría que a mí me funcionan actualmente con Fer. Claro. Y creo que tocaron un punto bien importante que es el validar la emoción. O sea, porque cuando validas la emoción y le explicas, digo, Fer y Leo son más grandes que Nati y los güeros también son más grandes que Nati. O sea, Nati todavía, eh, aunque ya tiene ese nivel de comprensión, no es tan avanzado su nivel de comprensión, pero el validarle la emoción, el decirle, sí, estás enojada y está bien que estés enojada, pero no puedes hacer esto, no te puedes pegar, o no me puedes lastimar, o no puedes aventar, porque también Nati hace lo que Leo, avienta cosas cuando se frustra, y no puedes aventar porque te puedes pegar, o puedes lastimarte, o puedes romper algo y con lo que rompas te puedes hacer daño. Entonces yo creo que sí es bien importante eso de validarle la emoción, no solamente validársela, explicársela, decirle que está bien lo que está sintiendo y decirle por qué no debe tomar las medidas o las acciones que está tomando y cómo las puede sustituir, porque también yo creo que es como cuando uno se siente frustrado, o sea, uno siempre tiene que buscar la manera de desbordarse y no puede gritarle a todo mundo, entonces tienes que buscar cómo desbordar tus sentimientos, entonces darles una alternativa yo creo que también es algo importante. Sí, exacto. Justo, darles una alternativa. Así es. Fíjense que a mí también me ha servido eso de validar la emoción y yo me acuerdo de las primeras veces que lo hice, veía su carita así de, me está entendiendo, o sea, era maravilloso, de las primeras veces que lo hice fue así de una gran diferencia. Yo también suelo así como que pues si está muy enojado, qué sé yo, pues sentarme a un lado, como dice Caro, hasta en el momento en el que ellos se acercan solitos o permiten el abrazo o la contención. Ay, justo lo que decías ahorita, Urs, de mantener la calma, les voy a platicar. No les había platicado, fue algo que recién me pasó este fin de semana. Nos invitaron a unas cabañas en Tapalpa, en las montañas, y era un curso. Entonces, bueno, la gente se fue a lo del curso, yo estaba, pues, y yo iba con ellos, así como más de paseo que al curso. Entonces, nos tocó dormir así solos en una cabañita, y en la mañana que se despertaron, como se habían dormido súper, cayeron rendidos del cansancio, como que despertaron, yo me imagino como en eso de dónde estoy, qué pasa. Entonces, Eric quería tomar lechita caliente, no había donde calentar agua. León quería que les pusiera los pants azules, no traía los pants azules. Entonces, bueno, hubo una crisis de que una cosa se derivó a otra y como dice Caro, fue escalando, que duró 1 hora y media. Yo ya no sabía qué hacer, les ofrecía, vamos a ver esto en el celular, les presto plastilina, vamos afuera a los juegos. Yo ya no sabía así como qué hacer. Cargaba uno y el otro se enojaba porque cargaba este, cargaba el otro y el otro. Bueno, y luego a mí lo que a veces me pasa es que luego, si uno entra en crisis, generalmente le altera al otro. Entonces como que lo agarra y los angolotea como diciendo, pues ya cállate, ¿no? Entonces terminan en crisis los dos. Total que durante todo ese tiempo yo estuve, la verdad, bastante en calma. O sea, yo como que sí estaba desesperada, pero no estaba gritando como ellos. Pero yo salí de la cabaña a buscar
ayuda, ¿no? Así de, ¿quién anda por aquí? Vi a lo lejos dos señoras que iban al curso, y yo les hacía señas y pensaron que las estaba saludando, entonces las dos así y se fueron. Pero me di cuenta que yo estaba en ese grado de crisis también, que a mí no me salieron las palabras para decirles, ayuda, vengan. O sea, yo nada más les hice así porque no podía hablar. Total que al ratito pasó otra señora que conozco bien y sí le dije así como que quiero asegurarme que entienda que le estoy diciendo que venga. Cuando llegó, ya luego los trató de distraer, traía gomitas de dinosaurio, ni Ah, les gustan las gomitas, pero así de miren las gomitas y ya se acercaron, ya se fueron calmando, los pude cambiar y pudimos salir de ahí, pero en cuanto llegó ella, yo me solté llorando, así, pero como Magdalena, porque fue llegó ayuda, por Sí. fin llegó ayuda, ¿sabes? Y ha sido como de las más fuertes que ha habido por la duración y porque yo ya no hallaba la salida, ¿no? Y fue muy frustrante, pero creo que cuando me di cuenta de que no podía hablar, dije, claro, yo también estaba en crisis, pero dentro de todo, una crisis calmada, pero sí es una cosa muy frustrante, pero bueno, gracias a Dios, pues todo se solucionó, pero sí fue así de que todavía el lunes yo estaba así de que de pronto sentía el sollozo así de, sí. no, no, Sí, sí, nada Ay, más aquí sí, para no como que llenar de anécdotas, pero alguna vez por una crisis de fe, igual yo me acuerdo que lo fui a dejar a la escuela, porque hasta me acuerdo que hablé a la escuela para decir que iba a llegar tarde, lo fui a dejar todo, ahorita me reviviste eso, porque dicen de eso que cuando tienes algo que quieres como bloquear, yo lo tenía bien bloqueado hasta ahorita que platicaste esto, Rebe. Y yo me acuerdo que iba pasando en el carro enfrente de la casa de mi cuñada y la vi afuera, y hace cuenta que como loca me estacioné y me acuerdo que me bajé y la abracé y lloré. Ahorita voy a volver a llorar. Y lloré y lloré y lloré porque sí, o sea, realmente también me pasó como a ti, o sea, todo el tiempo yo parecía que estaba muy controlada, Fer, todavía le puse el uniforme, le entregué a la escuela, o sea, hablé a la escuela, todo súper bien, pero en cuanto vi otro adulto como yo, fue así como, sí, por favor, ven ahora la que necesita como que desahogarse de esta. contención. Y también como no fue como ese día, yo me acuerdo que todavía me duró como unos 3 días como ese sentimiento de que me acordaba de cuando me abrazó mi cuñada y me daba pues como ahorita sentimiento, ¿no? O sea, sí, no se crean, también esas crisis nos llevan a nosotras también a otras crisis, ¿no? A nosotras mismas. Sí, pero yo creo que es normal y también es válido, o sea, al final es como de, ¿a mí quién me va a ayudar, no? Sí, ¿dónde está mi Y mamá también? sí, sí, yo quiero a mi mamá que venga y me abrace. Pero lo que sí les puedo decir, ya voy a estar como Ana, a mí la terapia me ha servido mucho, o sea, tener esta terapia, porque Pame, que es mi terapeuta, está enfocada justo en familias neurodivergentes, en personas autistas y en familias de personas autistas. Entonces, entiende perfectamente toda esta frustración que a lo mejor algún otro psicólogo, algún otro terapeuta no va a comprender tan fácilmente. Entonces, yo creo que sí me ha ayudado mucho eso, porque sí es súper normal, o sea, quieres llorar muy seguido, si no es que todos los días. Sí, sí. sí, totalmente. Oigan, y tengo otra pregunta. Por ejemplo, obviamente, pues es muy importante conocer a tu hijo, también los cuidadores o en la escuela, ¿no? Que conozcan qué puede detonar una crisis, prevenirla. Pero, ¿qué le dirían, por ejemplo, si sus hijos tienen una crisis en pleno centro comercial? ¿Qué le dirían a la gente que está viendo que está sucediendo esto? O sea, como qué consejo le darían a los que nos están escuchando que fueran ellos a presenciar algo así como que ¿sabes qué? Dale su espacio, aléjate o pregunta qué necesitan o qué le dirían ustedes a las personas. Yo Ah, dependiendo, ¿eh? Dependiendo, porque por ejemplo, a lo mejor yo he estado en las dos situaciones, estando sola y acompañada, sobre todo cuando Fer estaba más chiquito. Acompañada, que te dejen de ver, la verdad. O sea, porque al final de cuentas, sobre todo porque cuando Fer estaba más chiquito, pues era como que yo estaba aprendiendo todo, ¿no? A la vez, o sea, cómo manejar una crisis, estaba conociendo que era una crisis, o sea, todo junto, o sea, y aparte que se te queden viendo, la verdad es que ahora para nada me pasa, pero ni de chiste, pero yo recuerdo, o sea, no me veía, pero yo me sentía roja, jitomate, sudando la espalda, o sea, todo horrible, y yo creo que eso se hacía más grande al sentir yo las miradas, ¿no?
Pero si te ven acompañada, pues créeme que esa persona tiene ayuda ahí. O sea, no es necesario que te le quedes viendo, no le vas a ayudar a nada con la mirada, nada, ¿no? O sea, no es necesario que te quedes viendo, no es un espectáculo, ¿no? No es el primer ni el último niño que lo vas a ver así. Y cuando te ven sola, que alguna vez también me sucedió, yo creo que a veces si tú sientes que tienes el tiempo, ¿no? Y acercarte y sí decir, oye, necesitas que te ayude algo, porque a mí me llegó a pasar traer, que a lo mejor dices, bueno, lo de menos es que eso lo dejo en el piso, ¿no? Cafés en la mano, el de Fercito, el mío, bueno, el de Fer no era café, era un frappé, mi bolsa, pero las bolsas de lo que yo traía, y aparte Fer en el piso, o sea, decías, ¿qué hago? O sea, de verdad, ¿qué hago? O sea, dejo las bolsas ahí de todo, ¿no? Me daban ganas de dejar hasta mi bolsa de mano y llevármelo corriendo al carro y ya después yo poder regresar por mis cosas. Entonces, yo creo que si ven a alguna mamá con alguna crisis, o a lo mejor puede ser hasta un berrinche, ¿no? Porque puede ser un niño neurotípico, pues que está complicando la cosa. Si tienes tiempo, ofrécele tu ayuda, ¿no? Porque probablemente seas la luz para que en ese momento te diga sí, pero cuando uno está desbordado es como sí, sí, o sea, ayúdame, cárgalo, llévame, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, pero el consejo más importante es las miradas no ayudan de nada, ¿no? O sea, sola o acompañada una mirada o así de chisme o que se haga como que la gente ahí en la esquinita viéndote, no va a servir de nada, al contrario, va a empeorar absolutamente todo y a nosotras nos va a hacer sudar 3 veces más de lo que ya estábamos sudando. Sí, sí, yo le A mí, agregaría, ay, vas, dale, vas, amiga, Cari. dale. A mí me gustaría darle un consejo específicamente a los papás, porque ahorita me acuerdo y claro que, o sea, que como ahorita que están hablando, como dice Urs, me estoy tratando de acordar momentos, momentos, momentos. Como les digo, como nosotros desde muy al principio nos enseñaron como que más bien no tenían que pasar, o sea, que teníamos que evitarlas y que hasta la terapeuta nos dijo, se vale distraerlo si es necesario, se vale distraerlo para que no escale. Algo que Isma hace mucho, mucho hasta la fecha es que lo distrae y lo distrae re bien, ¿no? O sea, que ya pasamos por una juguetería y que ya entró, ni modo, híjole, se nos fue. O sea, y sabemos que es 1 hora, 1 hora y media, y aunque le digamos, ya te compramos lo que quieras, es 1 hora y media viendo todo, o sea, es viéndolo, ¿no? Entonces, él ya se sabe algunos métodos así, un poco incluso hasta retadores, así, yo te gano, no, yo me voy a ir a la otra tienda antes, lo carga y, ay, leo cara de mono, o sea, como que cosas de hombres, ya sabe, o sea, bueno, en mi caso que es niño, que yo no podría como retar a mi hijo en esa manera. A mí me ayuda mucho, me da un respiro enorme y que digo, "Ah, no tuve que lidiar con llorar porque no vimos 1 hora y media la tienda y se redujo a, no, papá, y me encanta, no sé de dónde sacó la frase, no sé si de la escuela, no, papá, no son competencias, porque Isma ya empieza a decirle, yo te gano. Entonces, cada que él, pero aún así a Leo le jala, ¿no? Lo saca de lo que pudo haber sido una crisis. Pero ya empieza también él con su comunicación a decirle, pero no son competencias, y ya yo ahí refuerzo el mensaje, sí, no son competencias, Isma, pero pues ya salimos, ¿no? O sea, ya paramos la crisis. Entonces, consejo a los papás, usen ese instinto que tienen de hombres y si tienen niños, aprovechen, sí llévense un poquito así como, o sea, no tengan como ese miedo, ¿no? A meter que entre las bromas, que el trato un poco más rudo, con niñas no sé cómo podría ser, ¿no? Esta parte o este tipo de dinámica, pero a los papás con niños se los recomiendo muchísimo para poder evitar una crisis en una plaza, ¿no? En un lugar público. Sí. Pues con ellas yo creo que también depende de la niña, ¿no? Digo, con Nati yo creo que sí funcionaría. O sea, a lo mejor no tanto el ser tan rudo, pero un poquito. Entonces sí, sí puede ayudar. Y yo creo que justo coincido con las dos y a lo de, solo le agregaría como de entrada de lo de las miradas, decirles que esas miradas van a ser justo lo que nosotras mismas entremos en crisis, porque nos sentimos tan observadas, o a veces tal vez ni siquiera nos estén viendo, pero nos sentimos tan observadas que empezamos a alterarnos y empezamos a querer que ya la crisis pare y puede llegar a estos gritos y a ponerse uno histérica, porque realmente es que a veces uno parece loca y gritando en la calle,
pero es justo por eso, porque se te quedan viendo y tú es como de, ya dejen todos de verme, entonces, ¿cómo me van a dejar de ver si mi hijo deja de llorar, ¿no? Entonces, es eso y también yo creo que evitar los comentarios, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa luego que se me acerca la gente y no falta el comentario de, ay, me la voy a llevar, ay, Ah, qué fea se ve la niña, qué fea te ves llorando. O sea, es como de, cállense, déjenla, o sea, no se me acerquen, o sea, si, de verdad, perdón, pero si no van a ayudar, si no van a ofrecer ayuda, como dijo Urs, no se acerquen y eviten este tipo de comentarios, porque en lugar de ayudar, de entrada, los niños están en crisis, si no nos hacen caso a nosotras, menos sí, le van a exacto. hacer caso a alguien que no conocen, o sea, y además nos hacen sentir incómodas y hasta molestas, o sea, a mí me molestan este tipo de comentarios, ni me ayudan, ni son, no me aportan nada. Yo creo que nada más le agregaría eso. Sí, totalmente, coincido. Justo algo así iba a decir, que principalmente preguntar, porque a lo mejor el niño no quiere ni siquiera que se le acerquen o que le hablen y sale peor, ¿no? Entonces a lo mejor él Sí, quiere ayudar, le digo, oye, te ayudo a cargarlo, cargar las bolsas, y ve un extraño y sale peor, ¿no? Entonces como antes de querer hacer cualquier cosa, pues primero preguntar a quien está ahí, como qué puede hacer, ¿no? Antes de tomar esa iniciativa, que no digo que sea de mala intención, pero pues capaz Claro, que puede ser contraproducente, ¿no? claro. Y bueno, también preguntarles, bueno, ¿qué recomendarían ustedes? Em, pues sobre todo como para manejar las crisis. O sea, ya dijimos que depende del niño, depende de la crisis, si lo abrazas, si no lo abrazas, si le hablas, si no le hablas. Les voy a dar el ejemplo de por dónde va mi pregunta. Yo me he dado cuenta, o sea, o la verdad es que la clave que me he dado cuenta que nos funciona ha sido la anticipación para prevenir las crisis. Porque les decía que la mayor fuente de crisis era eso de la inflexibilidad, sobre todo en la ruta del paseo, o de que si vamos a clase de música y tiene que ser por estas calles, entonces seguido cierran las calles porque hay fiesta o cualquier cosa, entonces hasta todavía en diciembre, hace un par de meses, hubo crisis porque no pudimos dar vuelta donde era, y entonces un día a mí se me ocurrió decirles, a ver, es fin de semana, probablemente nos encontremos un brincolín o algo en la calle y no podamos pasar, nos vamos a tener que ir por otra calle y no pasa nada, después agarramos las mismas calles. Y grande fue mi sorpresa cuando sucedió, nos tuvimos que ir por otra calle y los dos así como que, ah, ok, chido. sí. Y fue así Tiene, como, wow, ¿no? Así de, y creo que esto de la anticipación, por ejemplo, esto que pasó este fin de semana, a mí también me dejó lecciones de, por ejemplo, yo elegí la ropa que les iba a llevar, pues decirles, a ver, ustedes hagan la maleta con la ropa que quieren llevarse y así ya no pasa eso de que yo quería el rojo y no trajimos el rojo, ¿no? Como la anticipación, no sé, ustedes como que, qué moraleja le encuentran a todo esto. Yo le agregaría a esa parte de la anticipación, Rebe, y más si están en los primeros años de vida, o sea, si que acaban de recibir el diagnóstico, no sé, y tienen 2 añitos, así, o sea, sí la anticipación, pero también como papás poder como romper estas ideas. Yo sé, ¿no? Que sabemos que las rutinas a ellos les hacen sentir más calma, los regula cuando están pequeños. Pero yo mucho de lo que hice con Leo fue a propósito irme por la calle que no era. Y eso que tú les estás anticipando, pero hacerlo a propósito. O sea, anticiparles y decirles un día antes, o mañana no nos vamos a ir por la misma calle. Pero no porque hubo feria, sino porque hoy mamá quiere ver esto, hoy quiere irse por acá. Más de bebé, más de chiquitos, a mí yo creo que fue parte también de la... Hoy me ayuda muchísimo con Leo. Hay días en que se va en patín, hay días en que vamos corriendo porque papá no nos pudo llevar y literal me lo llevo corriendo de aquí del departamento a la escuela. Y obviamente hoy ya está más grande, ya puedo darle una explicación muy breve y decirle, voltear a verle y decirle, papá, se siente mal, vamos a tener que correr hoy. Y no pasa nada, él agarra y corre, pero yo creo que eso tiene que ver con que desde más bebé, lo mismo, agua. No, agua blue, me decía, no agua sola, no hay agua blue, no vas a poder tomar de otra agua, tú decide, ¿no? Más chiquito. Entonces, no tengan tampoco este miedo como ustedes como mamás, hacerlo en su lugar seguro, a en su, enfrentar. Ujú. en su casa, con él solito, donde tú sabes que estás el ambiente controlado,
a tratar de romper esta inflexibilidad mental con juguetes. Si nosotros como mamás les seguimos, les decía a Urs y a Caro que esta fue la fiesta de despedida de Leo de los dinosaurios y todo el mundo está en contra. Oye, pero ¿por qué? Pero no, mira que sí, yo le voy a seguir, pero necesito romper esa inflexibilidad que hoy ya no tiene con su gusto selectivo que eran los dinosaurios, pero si uno sigue como esa parte alimentándola, a Ujú. veces puede salir contraproducente. Entonces, yo sí los invito a que sean un poco más arriesgados en esta parte. Si están en los primeros años de vida, pueden moldear muy bien esta parte de la inflexibilidad cognitiva. Y yo en cuanto a lo que, así como lo puso Rebe de la inflexibilidad, de anticipar, yo creo que con Fer sí ha sido, yo creo que he manejado como dice Nan, o sea, cuando sé que se puede, o más bien, la verdad es que yo soy mala para la anticipación, vamos a empezar por ahí mejor. Yo soy muy mala cuando hay cosas que ahorita que las escucho yo hablar, he hecho yo una anticipación sin darme cuenta que me ha ayudado. Por ejemplo, yo todas las noches cuando me despido de Fer para dejarlo en su recámara, pues ya le doy las buenas noches a sus peluches, a él, y por ejemplo le digo, ¿no? Mañana no hay clases, ¿no? Y él ya se acostumbra, hasta luego me regresa. Por ejemplo, yo le digo, mañana nos toca ir a, y ya él me dice, Columbia School, y yo, muy bien, Columbia School, no, ya me voy. O, por ejemplo, luego me dice, es viernes, es jueves para viernes, y ven que luego los viernes de consejo me responde el Columbia School, y yo, no, Fer, mañana no nos toca ir a Columbia School, mañana no hay clases. Entonces, las primeras veces que llegó a pasar se enojaba, no, ¿cómo? O sea, pero lo padre es que desde la noche, entonces como no, Fer, o sea, es que mira, y ya, y ahora es como, Fer, no, mañana no hay clases, y dice, no, no hay clases, yuju, ¿no? Entonces, como que sin querer en mi propia rutina, lo que he podido lograr de anticipación me ha ayudado mucho, porque entonces ya el otro día el niño se despierta súper feliz, ya sabiendo qué va a pasar al otro día, ya sea que no va a ir a terapia o que no va a ir a la escuela o que vamos a ir al doctor o que vamos a ir a la vacuna, o sea, como que esa parte que hago en la noche como ritual sin querer, le ha ayudado a él a anticiparse de cosas que yo sepa que se pueden modificar al próximo día. Entonces, como dice Nan, como todo, también me ha pasado, les digo, en mi poca rutina que a veces llevo, pues que igual se me olvida, ¿no? Chin, le tenía que haber avisado esto, pues ya ni modo. Y como todo, da sorpresas a veces que cosas que yo digo, seguro se va a enojar, ¿no? Le va a molestar por su inflexibilidad y no se enoja, ¿no? O sea, todo súper bien, como que ya lo acepta y dice, bueno, ya es otra ruta. Por ejemplo, lo de las rutas, que lo tenía platicada con Rebe, Fercito era súper inflexible, que lo podían llevar a una crisis, tal cual a una crisis. Y actualmente, como pues la vida, el destino de aquí a allá, tanto en el carro por las terapias, y el día de hoy ya por la ruta que yo agarre para su escuela, a él ya le da igual, o sea, o para donde sea, ya en realidad ya no nos dice nada, ¿no? Entonces creo que es como balancear esta parte, como dice Nan, cuando se puede como jugar con esta flexibilidad mental de nuestros hijos, pues a lo mejor jugarles ahí un poco de hoy no se puede, hoy por acá, ¿no? Pero cuando también se puede anticipar porque sabemos que va a haber una rutina muy estricta o algo muy importante al otro día, pues justo eso, ocupar la anticipación, que para mí la verdad es que ha sido una joya, o sea, sí, sí sirve muchísimo, no les voy a decir que siempre, pero la mayoría de las veces sí, sí nos ha funcionado a nosotros. Yo en mi caso, bueno, yo soy muy mala para las rutinas, ya se los he comentado varias Ya, veces. ya somos dos. Entonces, la verdad es que Nati no tiene tantos temas de flexibilidad mental, o sea, no tiene tanta rigidez y eso yo creo que nos ayuda como a evitar ese tipo de crisis de que si no me fui por acá ya lloro, ¿no? Pero desde mi experiencia creo que muchas crisis son prevenibles. ¿A qué me refiero? El enfocarnos, como les decía al inicio, a veces creemos que el autismo es de una manera y llegamos a lo mejor a un centro, a una terapia en la que solamente se enfocan en un tipo de terapia y no hay esa terapia integral en la que se abarca todo lo que una persona autista necesita, ¿no? En el caso de Nati, por ejemplo, el tema sensorial que tarde, pero nos dimos cuenta y lo estamos trabajando. La comunicación, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de trabajarla y poco a poco, pero ahí vamos, y eso nos ha evitado crisis. Y así varios tipos de terapias que desgraciadamente por la información que tenemos no sabemos que se necesitan y que realmente tiene que ser todo de manera integral. Tienes que cubrir todas las necesidades. Recuerden que es un espectro, el espectro es tan amplio
y hay que cubrir cada necesidad del espectro. Entonces no puedes enfocarte en lo conductual y desocuparte de lo sensorial, o ocuparte de lo sensorial y ocuparte y desocuparte de la comunicación. Entonces, mi mejor consejo sería tratar de buscar la manera de cubrir todas las áreas. Sé que a lo mejor estoy hablando desde mi privilegio porque soy afortunada en este momento de poder cubrir las necesidades de mi hija, pero no necesariamente tienes que gastar miles y miles de pesos al mes para cubrir las necesidades. O sea, nada más es cuestión de buscarle en internet. Hoy día hay tanta información que es buscar y buscar la manera de adaptar las terapias a lo que tú puedas. O sea, ahí está Rebe, síganla. Rebe tiene consejos de sensorial increíbles, hace cosas súper padres para los niños y con materiales que puedes tener en la casa. Entonces, no necesitas gastar miles de pesos para cubrir las necesidades de tus hijos. Entonces, yo creo que ese es mi mejor consejo para este tema. Gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? No sé, a lo mejor algo que nos haya pasado. Pues no, creo que no. Ay, si no, creo que todo está cubierto. Sí. Pues eso, Sí. que yo creo que es muy importante que sí conozcamos a nuestros hijos. Les digo, al principio no va a pasar, por supuesto, pero conforme van avanzando, yo creo que no solamente todo lo que platicamos, ¿no? Sino yo también les puedo decir que entre las terapias que ayudan, entre la maduración que ellos van teniendo, entre nosotros que vamos aprendiendo y conociéndolos más, obviamente yo sí les puedo decir que las crisis que había con Fer muy continuas, porque cuando era sobre todo de comunicación era, yo creo que no había día que no hubiera una crisis pequeña o grande, ¿no? A llegar al punto de ahora que yo les puedo decir, bueno, a lo mejor la última fue en diciembre, ¿no? Entonces ya pasan unos meses, hasta ahorita gracias a Dios no ha habido ninguna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues todo eso se va, no es para siempre, van conociendo a sus hijos y que esto va, digamos que disminuyendo, entonces no se preocupen y que les crean también cuando sí ya hay una comunicación de la forma que sea. La verdad es que ayuda mucho que nosotros ya llegue un punto en que los conozcamos tanto. A mí me sucedió ya solamente para cerrar. En la escuela, un día, como la maestra Sombra de Fer ya se sale ciertas horas del salón y se va a comer chicles, ahí sí no, se va por allá. En una de esas sucedió que pues ya cuando me lo entregan y pues como ella se va con nosotros también, me dice, ay, ¿qué crees? Ella medio me comentó así, ¿no? De, oye, ¿qué crees? Fer se puso medio mal pero yo no vi nada, no supe cómo pasó, solamente que que le iba a aventar la botella de agua a la maestra y que se empezó a azotar en la pared y yo así como, o sea, me empezó a decir cosas que hagan de cuenta que ya este punto de Fer, para mí no estaban describiendo a Fer, o sea, era como, no es que Fer no es de golpearse en la pared, ¿no? Entonces yo respiré, no le contesté nada, le dije, no te preocupes, tú no estuviste, no pasa nada, mira, el niño está entero, no pasa nada. Pero yo en la casa me quedé pensando, y como conozco también a Fer, ya después al otro día, porque dije, yo no voy a pelear nada en la escuela ni nada, porque al final de cuentas, pues son cosas que pasan y Fer se va a enfrentar con muchas cosas que sepan y que no sepan manejar una crisis, ¿no? Pero a su maestra Sombra sí le dije, oye, ¿sabes qué? Me quedé analizando lo que luego platicamos, lo que yo sé de Fer, y pues, por ejemplo, yo sé que mi Sarge, que es la de español, hola, mi Sarge, ahí sí no, sé que es como estresa muy fácil y que a lo mejor ha habido algunos comentarios que les llega a levantar la voz con facilidad y así, le dije, yo me quedé pensando en eso y no me enoja, pero casi juro estoy viendo yo el panorama de que él se enojó por algo, dijo, no, de algo, ¿no? Y la maestra enojada le dijo, Fer, siéntese y cállese y que bla, bla, algo así que ella, yo creo que ya estaba por otra cosa a punto de explotar y le dije, uy, y ya conozco a Fercito, le grita a quien sea, hasta yo, valió. Le dije, entonces, como ella le gritó, Fer le volvió a gritar, le intentó aventar la botella, la Miss ya lo vio como una falta de respeto, ¿no? Entonces empezó a hacer como algo que se escaló horrible. Le dije, pues, ni modo, pues hizo algo que nunca hace generalmente, que es azotarse en la pared. Yo no es que diga que la versión está mal. Lo hizo, no lo dudo que lo haya hecho. Pero ¿qué fue? Pues que levantaron la voz. Entonces yo dije, no, porque me dijo, ay, no, yo creo que sí fue eso. La vez que hablé con la Miss y creo que sí le levantó un poquito la voz. Le dije, no te preocupes, yo jamás le iría a reclamar nada porque pues no le hicieron nada, pues le gritó y yo creo que no es la primera vez que vamos a suceder eso en alguna escuela, ¿no? Pero a mí me dejó tranquila el saber, ¿no? Porque aparte yo le pregunté a Fer, oye, mi Sarge te gritó, sí, me gritó y me hizo así como que de que le iba a aventar la botella. Le dije, ¿y por eso le ibas a aventar la botella? Sí, ya le expliqué yo más bien a él, oye, aunque te enojes, respira, no le avientes la botella. Entonces, con esto voy
a que no todo el mundo tiene que conocer a nuestros hijos, pero nosotros sí. Entonces ahí es donde se puede, hasta tú puedes crear tu escenario de qué es lo que pasó y no puedes hablar con la otra parte, pero por ejemplo en este caso yo a Fer no es que le dijera la Miss estaba mal, sino Fer, tienes que controlarte, no puedes aventar las cosas porque puedes lastimar a alguien, ¿no? Entonces, en conclusión eso, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo poco a poco de nuestros hijos y que va a llegar el punto en que también puede haber esa conversación que aunque a lo mejor Fer de vuelta no me dice mucho, yo sé que él se lo está quedando y que lo está, digamos, como que digiriendo para poder hacer algo en la siguiente ocasión que pueda suceder algo así, ¿no? Entonces, sí suena aquí un poco fuerte esto de las crisis, pero también el lado bonito es que esto, nosotros vamos a aprender ellos también a controlar esto, ¿no? A autorregularse ellos y nosotros también. Y ya, solo eso. Yo, algo que va muy ligado de lo que acaba de mencionar Rurs, también el respetarlos, o sea, saber, ya entendimos qué es lo que les genera esto. Al inicio hablamos de los shutdowns y los meltdowns, ya entendimos qué es lo que les genera estos meltdowns, o sea, que son todo el tema sensorial, auditivo y demás. Si sabemos que el niño o la niña son cosas que no tolera, no los obliguemos. O sea, si sabemos que les genera crisis, a veces yo he tenido estos malos comentarios de, es que se tiene que acostumbrar. No, no se tiene que acostumbrar. O sea, se va a trabajar, por ejemplo, si es sensorial, se va a trabajar lo sensorial, no necesariamente la actividad que no le agrada, se trabaja lo sensorial y si con trabajar lo sensorial él logra tolerar la textura, el sonido, el color, qué padre. No lo logra, no se puede, respetémoslo y tiene mucho que ver con el creerles, el respetarlos, el respetar sus decisiones y aceptar cuando nos dicen que no, va a evitar que otras personas los forcen a hacer cosas que ellos no quieren y de la mano van a evitar estos shutdowns, que son el sobrecargarlos de meltdowns hasta llegar a tener crisis muy internalizadas, ¿saben? Sí, exacto. Yo sumaría también que además de la anticipación, por ejemplo, la explicación de cómo funcionan algunas cosas. Una vez León tuvo una crisis muy fuerte que hasta terminó vomitando del coraje, o sea, nunca le había pasado en una fiesta infantil donde él pues no comprendía que tenía que hacer fila, ¿no? Para pegarle la piñata de las primeras veces que se animó. Entonces como que también me ha dado la enseñanza de cuando va a haber una situación nueva, pues como explicarle qué es lo que va a pasar, qué es lo que se espera, como darle ese panorama y pues bueno, sobre la marcha creo que vamos aprendiendo así como que en qué situaciones intervenir. Y también eso de que estamos hablando mucho de la inflexibilidad y todo, como dice Caro, no es como que, bueno, al menos mi punto de vista no es como decir, esto está súper mal, se le tiene que quitar. Pues no, No, también es parte de ellos, ¿no? Y está buenísimo lo que dicen, Nan, pues sí, o sea, porque en la vida nos vamos a enfrentar con situaciones donde no puede ser lo mismo siempre, o sea, la vida es cambiante. Entonces está bueno como que aprendan a lidiar con esos cambios, pero tampoco como quererlos modificar como son, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Quería como agregar ese punto porque quizás estamos, no sé, a lo mejor se entiende como que no, que eso se le quite, pues no. Sí. Sí, no, para nada. Yo los invitaba, como dices, a que ustedes siendo su lugar seguro, o sea, la persona o las personas que más los aman, que saben que Ujú. no les van a hacer daño, o sea, que si mamá dice, ¿sabes? Está bien, ok, está bien, hacerlo, lo intento, lo hago, ¿no? Pero otra vez yo siento que es algo como muy, tiene que ser como desde muy pequeñitos, porque justo ya cuando ellos empiezan, o sea, a crecer y se empiezan a desarrollar y ya hay cosas que, como dices, ya son intolerables, ¿no? Y que no, ya no hay tanta apertura, tanta flexibilidad. Pero sí, definitivamente no es con el objetivo de cambiar o de querer que sean otra cosa, es con el objetivo de ayudarles a ellos con herramientas y que tú siendo su mamá, o sea, les puedes decir, no, no pasa nada, aquí estoy contigo. Y si, como dice Caro, y si no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? O sea, Leo no come ni una sola verdura y no lo voy a hacer comer verduras y el día que justo terminemos de trabajar toda esta parte sensorial y él tolere alguna verdura, pues comerá alguna verdura, pero yo la verdad es que en esa parte no estoy, o sea, no me altera, no es como que tiene que comer verduras por nutrición, por lo que sea, no. Claro.
Mientras que él esté bien, esté sano, esté nutrido, no necesariamente necesita un brócoli. Exacto. Dice Nan que para eso existen las vitaminas tomadas. No pasa nada. Gracias a Dios por las vitaminas. Gracias a la ciencia. Sí, sobre todo como también dices, Caro, como mientras ellos estén bien, o sea, también en las crisis, pues procurar que no se lastimen, que no lastimen a otras personas. Acá con nosotros, Eric le da mucho que cuando tiene una crisis muy fuerte, porque él es muy caluroso y como que tiene una crisis y se quiere quitar todo como diciendo, esto ya me está dando demasiado calor, ya te pasa menos, pero también, o sea, también es como que, oye, pues no te puedes encuadrar en cualquier lado, ¿no? Exacto. Pero bueno, poco a poco va modificando todo esto. Sí, claro, pues ahí los vamos conociendo poco a poquito y también vamos creando estrategias, ¿no? Como decíamos siempre, pues hay cosas que se puede hacer y si no lastiman a nadie ni molesta a nadie, pues su espacio y que, no, pues realmente hay veces que ni siquiera ellos pueden entender bien qué les pasa y solamente es cuestión de tiempo, ¿no? Y ellos mismos se irán conociendo porque son los únicos que van a saber autorregularse, ¿no? Y a nosotras mientras vamos por afuera aprendiendo o obteniendo herramientas que nos puedan ayudar a ayudarlos dentro de lo poco mucho que podamos ir haciendo, ¿no? Entonces, solo es eso dentro del respeto que siempre es la base de todo, ¿no? Respetar a ellos su naturaleza y entenderlos y acompañarlos y nada más. ¿Algún otro Bueno. comentario? ¿Algo más? Adelante. Pues nada, antes de despedirnos, les recordamos que pueden encontrar todos nuestros capítulos en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recuerden nuevamente seguirnos, suscribirse y todo lo que dicen siempre. Denle like, la campanita y síganos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Eso es todo. Síganos, escuchen los capítulos. Gracias por compartir sus experiencias. Gracias a ustedes. Ti, Rebe. Gracias a todas. Rebe. Cuídense. Claro. Bye. Bye. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.